Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo. Nuestros invitados esta noche, David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muy bien, también nos acompaña José Marinero, abogado y presidente de DTJ. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, valoraciones genéricas para iniciar. David, ¿cómo interpretan esta reforma a la ley de la carrera judicial y a la ley orgánica de la Fiscalía General en términos generales? Me parece que debemos ser claros, Eduardo, que se trata de un nuevo golpe de Estado o una secuencia, una consolidación del golpe de Estado que tuvo lugar en mayo. Un golpe de Estado contra el sistema de justicia, contra el judicial, y que va buscando el control desde el poder político de la justicia. Ya se estaba con un paso adelante, ¿no?, con la cúpula del judicial al haber destituido la Sala de lo Constitucional, nombramientos irregulares, incluido el presidente en la última elección de 5 magistrados, y luego el fiscal general. Pero ahora van a una destitución masiva de jueces y juezas, evidentemente con el fin de cooptar definitivamente el Poder Judicial. El Poder Judicial sometido al poder político es una experiencia que vivimos en el siglo XX, que fue parte del complejo de causas estructurales que dieron lugar al conflicto armado, y de hecho esa falta de independencia generó toda la tragedia de las violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, se está consolidando el régimen del presidente Bukele, autoritario, se está consolidando ya, anulando la división de poderes y prácticamente eliminando las garantías de protección a los derechos humanos. Es muy peligroso para el país. El Salvador no es más un país en democracia, es un país bajo un régimen autoritario, el régimen del presidente Bukele. José, ¿en manos de quién va a quedar esa evaluación de jueces? Porque la reforma también establece que arriba de los 60 pues ya no pueden seguir, excepciones a algunos casos. ¿Quién va a ser y cuál va a ser el criterio? ¿Cuál debería ser el criterio de decir, no, usted se va a quedar y usted sí va a seguir del puesto donde está, o estas rotaciones que se van a hacer, según lo que se conoce? Bueno, en línea también con lo que ya expresaba David antes, este es el golpe final, digamos, a la independencia del órgano judicial. Es el golpe final a la justicia independiente, a la justicia imparcial, a la que tenemos derecho los salvadoreños y salvadoreñas. En particular, esta disposición que permite mantener en lo que se llama el régimen de disponibilidad a los jueces y magistrados, que es una especie de excepción que se abre de, digamos, la depuración, como le han llamado, a esta expulsión masiva de los jueces, lo que abre es la posibilidad para asegurar obediencia de los jueces que van a ser nombrados en sustitución, en reemplazo de aquellos que van a ser depurados, otra vez entre comillas. Yo creo que por la vía del miedo, por la vía de la complicidad, incluso quienes estén colocados en esos puestos reemplazando a los jueces que han sido destituidos, pues seguramente van a tener obediencia con la Corte Suprema de Justicia, particularmente con el grupo de magistrados que ha sido impuesto por el Ejecutivo, por el gobierno de Bukele. David, he escuchado análisis de constitucionalistas en el sentido que dicen no le corresponde ese tipo de depuración, pues si se puede llamar de esa forma, o de reforma a la Asamblea Legislativa. Esa le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en todo caso. Hay un problema de origen en ello. En efecto, Eduardo, hay vicios de inconstitucionalidad
de forma y de fondo en el decreto que fue aprobado y que consuma el golpe contra la justicia en El Salvador. El artículo 133 de la Constitución es muy claro, ¿no? La iniciativa de ley corresponde exclusivamente en esta materia a la Corte Suprema de Justicia. Y hay jurisprudencia abundante que claramente refuerza esta exclusividad, este principio de exclusividad. Igualmente, la dispensa de trámites. La dispensa de trámites no es antojadiza, no debe ser arbitraria, no debe ser para una imposición. Por esencia, la decisión legislativa se construye desde el debate, desde el libre debate. Es un principio fundamental de la actividad legislativa. Cuando no hay criterios de urgencia que lo justifiquen, hacer la dispensa de trámites, evitar un dictamen favorable de una comisión donde se ha producido un debate y han sido escuchadas las minorías parlamentarias y su opinión tenida en cuenta en un debate contradictorio, pues lo que se vuelve también es un vicio de forma, una violación a la Constitución. Pero igualmente la Constitución protege la estabilidad en los cargos de jueces y juezas, porque la estabilidad en el cargo es la garantía de la imparcialidad. Entonces, evidentemente, tanto aspectos de fondo como de forma en el decreto pues son violatorios abiertamente de la Constitución. Por supuesto, también son violatorios de los derechos humanos, la expulsión, la destitución arbitraria, sin debido proceso, sin haber sido escuchados y oídos o vencidos en juicio. Se habla casi del 40% de la plantilla judicial, solo por tener 60 años, es evidentemente discriminatorio en razón de la edad. Además de que se establecen, como decía José, ya unos mecanismos para controlar vía traslado, suspensiones, etcétera, a los jueces y neutralizar su independencia, tratando de otorgar un mayor poder a la Corte en este sentido. José, se habla en una rápida contabilización que hacía el grupo de jueces, los sectores, decían al menos 156 jueces podrían ser removidos. Decía, el cúmulo de experiencia que va teniendo cada juez, que algunos comienzan litigando, otros en la fiscalía y van agarrando experiencia hasta llegar a una posición en la cual ya tienen un criterio bien formado, sería un desperdicio, decían ellos, de un recurso valioso para el país en impartir justicia. Absolutamente. Además de la experiencia acumulada que tienen estos jueces, digamos que ya han cumplido o los 30 años de servicio o los 60 años de edad, estos jueces tienen en este momento una cantidad de procesos en marcha, digamos que ya están empapados, de los que conocen directamente, en que de forma inmediata se han involucrado y han tomado decisiones en el curso de esos procesos. Algunos estarán listos para sentencia, otros estarán por comenzar, en las diferentes áreas, además del derecho. Estos pueden ser juicios laborales, pueden ser juicios mercantiles, pueden ser juicios civiles, familiares, etc. Y eso supone no solamente el retraso en la justicia que eso va a implicar para la ciudadanía, sino en definitiva una negación del derecho que tenemos los ciudadanos de tener una justicia pronta y cumplida. Hay que ver siempre estas garantías alrededor de la justicia como garantías que protegen el derecho de los ciudadanos, de la ciudadanía, de tener una posibilidad de resolver y de proteger los derechos frente a aquellos que están intentando vulnerarlos o que están amenazándolos. Yo creo que esta es la clave de la conversación de este tema, de lo que está sucediendo en este momento. Por supuesto que hay un factor laboral, de experiencia acumulada de los jueces, pero en definitiva la preocupación fundamental, la más importante, por la ciudadanía. Es por la ciudadanía, porque perdemos la posibilidad de defender esos derechos frente a un juez independiente, frente a un juez imparcial. Entonces, una vez en un Estado se pierde ese derecho de defender ante un juez imparcial y uno no tiene ninguna certeza de si el juez frente al que está es un juez impuesto por el Ejecutivo, por ejemplo, o que debe obediencia al Ejecutivo o al círculo alrededor del Ejecutivo,
claro, deja de ser entonces un derecho el que está reclamando y es un favor, se convierte en una concesión del poder a la ciudadanía. Ese es el gran peligro y por eso es que hablamos de el golpe final a la justicia independiente en El Salvador. Por eso es tan grave lo que ha sucedido. No es un tema de abogados nada más, ni tampoco es un tema solamente de los jueces, es una preocupación laboral de los jueces. Por el contrario, debería de estarnos preocupando a todos, porque desaparece esa posibilidad. Mañana a usted lo despiden, mañana a usted le quitan una propiedad, mañana a usted lo dañan en su integridad o hay un crimen, digamos, contra su familia. La posibilidad de defenderse frente a esos abusos, frente a esas amenazas, desaparece en la medida en que uno no va a tener certeza de si ese juez va a decidir con imparcialidad, con neutralidad. Y eso es, creo que, la preocupación principal, que desaparece el derecho a defender el resto de los derechos. Muy bien. David, el día de ayer fueron presentados 2 escritos en la Corte por parte de un grupo de jueces. No dejaron entrar algunos, al final entraron 2. Permitieron que 2 ingresaran y entregaran este escrito. Solicitaban pues claramente que sea la Corte la cual haga una solicitud formal a la Asamblea para la derogatoria de esa reforma aprobada. ¿Cómo está la conformación de la Corte Suprema de Justicia? ¿Crees tú que se dé esa situación, que la Corte vaya a dar seguimiento a este trámite solicitado por jueces? Lamentablemente, Eduardo, lo creo poco probable. No, la Corte ha sido cooptada. Aparentemente la Corte ahora está sometida al poder político del presidente Bukele y su régimen. Recordemos que hay 5 magistrados ilegítimos impuestos en la Sala de lo Constitucional, que fueron instalados producto del golpe de Estado del 1 de mayo. 5 más que fueron electos por el oficialismo de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados. Un presidente que ni siquiera se encontraba en las listas para aspirar a ser electo, pero además con un proceso bastante irregular de selección. Es decir, se les preguntaba abiertamente si estaban de acuerdo con el golpe de Estado o no. Y al parecer los que estaban de acuerdo en el golpe de Estado fueron priorizados para ser electos magistrados. Y los magistrados legítimos, los que estaban electos antes, los 5 restantes, pues han validado con su presencia y su silencio el golpe de Estado. Entonces parece que ya no tenemos una Corte independiente. Y yo quisiera enfatizar en la línea de lo que José ya opinaba, desde la perspectiva de derechos humanos. El Estado de El Salvador tiene como fin la protección de los derechos humanos. La actividad del Estado, su origen y fin es la persona humana. Y se estructura el Estado en función de eso. David, esa explicación al regresar de la pausa. Tenemos que hacer un corte, ya volvemos. Muy bien, David, habíamos quedado pendiente con tu análisis también del impacto que esta medida pues, puede tener en la ciudadanía. Sí, pero proteger la dignidad humana, Eduardo, es el sentido de la actividad del Estado. Y el Estado se estructura y organiza en función de esa finalidad. Todas las instituciones y poderes fundamentales del Estado están obligadas a respetar y garantizar los derechos humanos. Y la columna vertebral de ese sistema nacional de protección a los derechos humanos es el órgano judicial, el sistema de justicia. Su función es proteger derechos. Resolver litigios en orden a garantizar derechos. Las decisiones judiciales cambian la vida de las personas. Por eso, si bien hay una violación a derechos laborales, al debido proceso, una discriminación contra los jueces y juezas que serán masivamente destituidos y arbitrariamente destituidos, principalmente quien se ve desprotegida y afectada en sus derechos, como decía José, es la ciudadanía. Porque estará controlada por el poder político el Poder Judicial, será cooptado y por lo tanto no tendremos garantías de independencia. La arbitrariedad frente a abusos de poder, la garantía de derechos humanos en las diferentes materias del derecho y especialmente en materia penal. Teníamos en esta semana una evidente captura con fines políticos a un opositor al proyecto de la ley Bitcoin, sin orden fiscal ni judicial. Esta clase de abusos frente a jueces que no son imparciales y que están sometidos a la voluntad del presidente, lo que dejan en desprotección es al ciudadano, y creo que hay un ejemplo muy claro en todo esto, que es el caso judicial por la masacre del Mozote y sitios aledaños.
el asesinato de 1000 personas que ha sido investigado ya a punto de pasar a su etapa plenaria, con una prueba muy fuerte sobre la responsabilidad de la cadena de mando de la Fuerza Armada y jefes que dirigieron el operativo de exterminio, y el juez instructor que ha tenido la inmediación con la prueba, que conoce el proceso, que tiene más de 180 piezas, de repente va a ser destituido. Evidentemente, creo yo que hay un objetivo de también paralizar el caso de la masacre del Mozote, porque hay un interés del alto mando de la Fuerza Armada y el mismo presidente Bukele, que públicamente ha atacado al juez Jorge Guzmán, para neutralizar ese proceso y proteger a los responsables. Entonces, el Mozote nos ejemplifica cómo las víctimas que han sufrido las peores atrocidades de repente pueden verse desamparadas por la justicia ante este golpe de Estado que ha provocado la Asamblea Legislativa nuevamente. José, hay reacciones de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, se ha pronunciado al respecto. También el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y jueces ponía un tuit en el cual decía que estaba consternado por las medidas autoritarias impulsadas por el presidente de la República y hacía un llamado en otro de los tuits a la comunidad internacional a tomar acciones y condenar el desmantelamiento, decía, de la judicatura en El Salvador, entre otras reacciones que se conocieron, bueno, que se están conociendo en las horas. Sí, efectivamente, yo creo que estas reacciones ilustran bien la preocupación que también compartimos organizaciones de sociedad civil en El Salvador. De hecho, el día de ayer un grupo de organizaciones, incluyendo a DTJ, hicimos un comunicado pronunciándonos, primero por supuesto en solidaridad con los jueces y magistrados, en su reclamo, en su lucha frente a este abuso, frente a esta cooptación, esta captura del órgano judicial, pero también en defensa, creemos, del derecho de los ciudadanos a defender el resto de sus derechos. Esto es el énfasis del pronunciamiento que hicimos el día de ayer. Yo creo que vale la pena recordar que el 1 de mayo ya había ocurrido un golpe mortal a la justicia. No es una exageración, no es una figura, digamos, literaria. Al descabezar al principal órgano, al principal tribunal del país, al principal intérprete de la Constitución, el órgano judicial ya había sufrido un golpe, digamos, que lo había dejado prácticamente en coma. Y lo que iba a pasar, a un ritmo a lo mejor más lento, es que la cabeza contaminada del órgano judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, iba eventualmente a permear en su influencia al resto del órgano judicial, mediante influencias indebidas en casos, mediante el abuso, la arbitrariedad de sus atribuciones administrativas para remover jueces, para trasladarlos, para limitar los recursos a los que tienen derecho o acceso los jueces y los magistrados, y eso eventualmente iba a calar hacia el resto del órgano judicial. De hecho, ya había reportes de influencias de los magistrados impuestos sobre jueces en casos que estaban llevando, ¿verdad? Se han reportado casos donde ha habido influencias o intentos de influir sobre los casos que llevan jueces inferiores. Pues bien, lo que pasó ayer fue acelerar ese proceso. Eso que iba a tomar a lo mejor un tiempo en que llegara a calar hasta el último de los jueces de paz, ayer creo que se acelera, o antier, perdón, se acelera de una manera extraordinaria, en el sentido de que no solamente elimina a estos 200 y pico de jueces, los quita completamente del panorama del órgano judicial, con lo cual desaparecen jueces que pueden ser completamente incómodos para el poder, como el juez que lleva el caso del Mozote, y otros que seguramente hay, sino que además infunde miedo sobre el resto de los jueces, sobre los jueces que quedan, los jueces que restan. Imagínense, si el poder político ha podido quitar a la cabeza del órgano judicial y ha podido quitar a 200 y pico de mis colegas jueces y magistrados, yo, juez de paz, que estoy en un pueblo en algún municipio de El Salvador, voy a preferir quedarme callado y ser lo menos notable posible para que el poder político no se meta conmigo.
Y por supuesto eso significa que el miedo va a ser la cultura imperante en la gestión del órgano judicial. El miedo, la obediencia, lastimosamente, y en algunos casos la complicidad. Hemos visto pronunciamientos incluso de algunas asociaciones o organizaciones de jueces o de abogados, ya no estoy ni seguro si son legítimas o no, pronunciándose a favor de la decisión legislativa de descabezar el órgano judicial. Esto es incomprensible. Es incomprensible que un juez o un abogado pueda suscribir un comunicado de apoyo a una decisión que destruye la independencia judicial. Pero los hay. Y entonces, esto es lo que va a pasar precisamente. Muy bien. David, estábamos diciendo que puede que no se dé una intervención de la Corte Suprema de Justicia a lo solicitado por los jueces. Algunos se preguntan, ¿qué otra opción tienen? Es decir, el relator de Naciones Unidas decía a la comunidad internacional, ¿hay una instancia donde se pueda apelar o ya la Corte es la etapa donde este proceso pues, puede terminar? Y eso es lo que vendría, solo serían condenas de diferentes organismos de derechos humanos y otros en el país. Pues yo preveo, Eduardo, que como profesionales del derecho, los jueces y juezas arbitrariamente destituidos activarán recursos a nivel interno, no solo pues, una gestión ante la Corte Suprema, eventualmente pueden a nivel interno presentar demandas de amparo, por ejemplo. A otras salas. A la sala de lo constitucional, aunque tenemos obviamente todas estas dudas sobre la legitimidad e independencia de la sala. Igualmente se pueden presentar demandas de inconstitucionalidad. Complejo, ¿no? Porque si la Sala Constitucional y la Corte va a ser cómplice de esta destitución masiva, los mismos jueces están ante la disyuntiva que va a vivir la ciudadanía cuando a ellos los destituyan. No tiene un tribunal imparcial que le pueda proteger. Pero bueno, es importante que eventualmente se ponga a prueba ese sistema y que eso se pueda determinar. Supongo yo que también activarán el sistema interamericano de derechos humanos. Obviamente hay una alerta ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto puede dar lugar inclusive a una denuncia formal del caso de la destitución masiva ante la Comisión, que eventualmente avance y se convierte en un caso contencioso ante la Corte Interamericana, donde creo yo que evidentemente en algún momento lograrán una condena al Estado. Si en algún momento, esperamos pronto, se recupera el régimen constitucional en El Salvador, pues esto puede tener también consecuencias graves para los responsables de la decisión. En el caso de la masacre del Mozote, nosotros estamos ya preparando junto a Segil y Tutela Legal, que son representantes ante la Corte por el caso, la información necesaria para que se active sobre este incidente la Corte Interamericana en seguimiento a su sentencia del caso de la masacre del Mozote, porque prácticamente es un golpe al proceso judicial y obviamente la víctima de este golpe y de esta parálisis que se generará en el proceso del Mozote no será directamente el juez destituido, sino que van a ser las víctimas sobrevivientes que han esperado 40 años y que por 5 años han colaborado y trabajado y apoyado que se impulse la justicia y podamos llegar a un plenario donde se delibere sobre una sentencia. Creo yo que esto se activará y sí creo también, Eduardo, que sería importante tocar que el discurso que ha manejado la bancada CIAN, que ha manejado el presidente, es que esta reforma, este golpe, tiene por fin limpiar la corrupción del órgano judicial. Ese es un discurso totalmente falso y creo yo que podemos también decir algunos elementos por qué es falso ese discurso. Es solo una fachada para justificar un atropello a la Constitución y a los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de ello también y la importancia de una depuración del órgano judicial en el sentido estricto de la palabra. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. David, pero es que algunos que apoyan esta medida, dice, los que no la apoyan están en contra de una depuración del órgano judicial, algo que permanentemente pues, debe estarse realizando. Sí, bien, la misma Constitución, la ley de la carrera judicial, la ley orgánica del órgano judicial ya prevén mecanismos con el debido proceso
y con todas las garantías para hacer cualquier depuración. Si el Ejecutivo ya se tomó la Corte con un golpe y dice que es una Corte que dio el golpe para limpiar el Judicial, esta Corte tendría todas las herramientas. Las deudas del Judicial, las críticas que acertadas y objetivamente se han hecho antes al Judicial sobre estos temas de impunidad, pues una de ellas es que la Corte no ha sido tan activa en el tema de la depuración. Pues si ya tienen la Corte, tienen todas las herramientas. Hay en la ley de la carrera judicial causales, inclusive para la remoción de cargos, para las sanciones, para las suspensiones de jueces que cometen infracciones. Infracciones que pueden ser investigadas administrativamente. Y si constituyen delitos, obviamente es un tema que puede llevar adelante la Fiscalía. Han evitado todo este proceso, ¿verdad?, de hacer verdaderas investigaciones. Han declarado que tener 60 años es sinónimo de ser juez o jueza corrupto, lo cual es un grave señalamiento difamatorio, ¿no? Inclusive tiene esa trascendencia penal este tipo de señalamiento desde los políticos del oficialismo lo que hacen entonces es encubrir con el discurso de lucha contra la corrupción una destitución masiva con fines de cooptar el judicial. No han seguido los mecanismos que están establecidos en la ley y que si se aplicaran permitirían una depuración. Otras deudas históricas como las víctimas del conflicto armado, los crímenes de guerra que no han sido plenamente investigados, donde tiene una gran responsabilidad la Fiscalía también, o algunos abusos graves de derechos humanos que quedan en impunidad, como el asesinato de mujeres trans, algunas ejecuciones extrajudiciales de la policía que han existido, pues no solamente son responsabilidad del judicial. Generalmente hay una responsabilidad muy grande de la Fiscalía en esta impunidad. Pero sin embargo la Fiscalía debería actuar en depuración también a través de su oficina de auditoría fiscal, con el procedimiento que marca su ley orgánica. Es decir, que hay mecanismos de ley, podían aplicarse, podía hacerse una depuración y una destitución masiva no es sinónimo de limpieza, es sinónimo de cooptación del órgano judicial con fin de someterlo al poder político, creo yo, claramente. Muy bien. José, en el caso de la reforma a la ley orgánica de la misma Fiscalía General de la República, pues nos hemos concentrado en el caso de los jueces, pero ¿cómo debe entenderse esta reforma a la Fiscalía General de la República? ¿Qué cambios podríamos observar? Bueno, la reforma también tiene una disposición similar a la reforma de la ley de la carrera judicial en el sentido de que retira, digamos, depura en el lenguaje del oficialismo a estos fiscales. Yo quiero retomar para responder a esta pregunta una idea anterior de David sobre cómo esto se ha disfrazado de una depuración para luchar contra la corrupción. Y yo creo que pertenece a una lógica narrativa, a una manera de contar las cosas de la que el oficialismo se ha apropiado indebidamente. Y me explico. La lucha contra la corrupción sin duda es un propósito que nos interesa a todos, ¿no? Y la corrupción presente y la corrupción pasada. Yo creo que ahí no tenemos ninguna discusión. Es el cómo el que nos divide. ¿Cómo hacemos esa lucha contra la corrupción? Pues el oficialismo ha sido muy hábil en apropiarse del discurso de la lucha contra la corrupción sin realmente cumplir, concretar la expresión, el pronunciamiento de sus intenciones mediante acciones. Y lo ha demostrado resistiéndose a las ICIES, resistiéndose a investigaciones independientes de sus funcionarios que han sido señalados por actos de corrupción, lo ha demostrado al proteger a los funcionarios señalados en la lista Engel, lo ha demostrado tomándose a los jueces independientes, tomándose a la Sala de lo Constitucional y a una fiscalía que también ocupa en este momento. Entonces, y sin embargo, sigue utilizando el lenguaje de la lucha contra la corrupción como si esa fuese realmente su intención, como si esa fuese realmente su bandera. Sucede exactamente lo mismo. Esta es otra manifestación más de esa apropiación del lenguaje de la lucha contra la corrupción, de la narrativa de la lucha contra la corrupción que ha hecho el oficialismo. Está vendiéndonos o está presentándonos esta
estas reformas, tanto la judicial como la fiscal, como un esfuerzo más por luchar contra la corrupción. Y está diciendo de manera completamente arbitraria que los jueces arriba de 60 o 60 para arriba son jueces corruptos. Si la preocupación fuese realmente la corrupción, si la preocupación fuese la mejora del servicio, además de los vicios que ya señalamos que no le toca a la Asamblea Legislativa de esta iniciativa, cualquier depuración de jueces y magistrados tendría como parámetros el mérito, tendría como parámetros la idoneidad, tendría como parámetro la probidad. Y aquellos jueces que no cumplan con estos estándares de probidad, de mérito, de idoneidad, de desempeño, esos jueces, luego de un proceso conforme a la Constitución, podrían ser eventualmente destituidos. Pero habría que individualizar cada uno de los casos. Lo que el régimen ha hecho mediante las reformas a ambas leyes es de tajo asumir y hacer al público que asuma que aquellos que cumplen más de 60 años o que tienen más de 60 años son todos corruptos. Imagínense el pronunciamiento que eso significa sobre la calidad de las personas, sobre además la burla que significa al verdadero interés de depurar el órgano judicial y la fiscalía. Muy bien. David, también la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea emitió un dictamen favorable que será sometido, no sé si la próxima semana durante el desarrollo de la sesión plenaria, para hacer una reforma al Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban. Algunos abogados o analistas consultados dicen, mire, eso está bien. El problema que encuentran es la retroactividad, porque aseguran que estaría violando uno de los principios de la misma Constitución de la República de ser aprobada tal cual es la propuesta original. Bueno, Eduardo, tenemos un contexto ahora político en el cual la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas y sus aliados, pues, se está caracterizando desde que asumió por una gestión antidemocrática, anticonstitucional, con mucho discurso de odio. Me parece que este tipo de discusiones o este tipo de iniciativas, más allá del debate de la retroactividad, que es válido y ojalá se dé, desde criterios técnicos, desde evaluación de la evolución de la legislación, teniendo en cuenta la jurisprudencia, los estándares internacionales de derechos humanos, ojalá se dé ese debate, pero me parece una iniciativa con una doble moral evidente. Es la misma bancada y la misma mayoría legislativa que aprobó la ley Alaví, la conocida como ley Alaví, que prácticamente fue una ley de amnistía a presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de la emergencia de la pandemia en 2020. El equipo legal, las abogadas de Cristosal, presentaron una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por la aprobación de esta ley, la cual fue declarada improcedente, lo cual nos dice mucho de la falta de independencia de la Sala de lo Contencioso en este momento y de la independencia de la Corte. Entonces, una bancada que atropella la Constitución abiertamente y que la impone, que ha dado un golpe de Estado, creo que difícilmente puede sostener un debate limpio sobre el tema de la corrupción. Actúan básicamente bajo el lineamiento del presidente, que, como ya decía José, cerró las ICIES. Se tomó por golpe también la Fiscalía General de la República, existiendo 12 casos de corrupción del gobierno actual que habían sido presentados por las ICIES ante la Fiscalía General. Y bueno, ocurre todo este contexto en un escenario mayor de militarización, de rol político de la Fuerza Armada, de rol político de la policía, conducida de esa manera, desnaturalizando estas instituciones de esa manera por parte de la presidencia, y un contexto en el cual se ha evidenciado por investigaciones periodísticas muy categóricas, creo yo,
del periódico digital El Faro que existe un acuerdo, una negociación del gobierno con las cúpulas criminales de las pandillas, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces hay un escenario donde desde el poder político se favorece la impunidad, se oculta la corrupción y desde una mayoría legislativa que encubre actos de corrupción se quiere hablar de reformas puntuales con fines de combate a la corrupción. Esto creo que desvela la hipocresía, la falsedad de este discurso de lucha contra la corrupción, que ahora la están usando precisamente para destituir arbitrariamente. Se habla de 156 jueces por medios de comunicación, algunas gremiales de jueces están hablando de que podrían ser hasta 240, podría representar casi, según estimaciones, más del 30 o quizá el 40% de toda la plantilla judicial. Si la destitución masiva se da automáticamente, este cese masivo, arbitrario, pues inmediatamente se va a producir un caos. Y este es otro punto importante. El nombramiento de jueces tiene un proceso de selección riguroso, donde interviene el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, la reforma pretende darle un poder expedito a la Corte para que nombre, traslade, suspenda y que pueda hacer reemplazos sin esos filtros, sin ese control técnico que ha mantenido ahora por ley el proceso de selección. Y esto sí puede dar lugar a que entren personas que puedan tener vinculaciones con mafias o grupos criminales. O sea, es un riesgo de infiltración. Si bien hay un propósito de cooptación del Poder Ejecutivo al Judicial, pero hay un riesgo enorme de infiltración de nuevas personas en el órgano judicial que podrían tener alguna vinculación. Y no tendremos un filtro suficiente para controlar esta posible infiltración del crimen organizado en el órgano judicial. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. José, hay otros temas que se vienen pronto en este mes de septiembre, como la próxima semana, que entra en vigencia ya la ley del Bitcoin el 15 de septiembre, pues se ha conocido que entregarían la propuesta de reformas constitucionales, algunos llaman que casi es una nueva constitución por la cantidad de reformas, que será presentada por el equipo ad hoc, liderado por el vicepresidente de la República, precisamente al mandatario, quien después la estaría presentando a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo debe de entenderse esto? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo creo que hay que entenderlo en la misma lógica de lo que hemos conversado en la primera parte del programa. Ambas medidas, tanto la ley del Bitcoin como el paquete de reformas a la Constitución, que es realmente una nueva Constitución, es un reemplazo constitucional, han sido imposiciones sin realmente participación ciudadana. Han sido en línea además a la toma de mecanismos de poder, en particular la Constitución, la reforma a la Constitución va a suponer un cambio sustancial en la forma en cómo se organiza el Estado. La ley del Bitcoin, creo yo que lo que se puede resaltar es que a pesar del rechazo mayoritario de la ciudadanía, el gobierno sigue adelante apostando una parte de su capital político. Un gobierno tan preocupado por su popularidad llama la atención que habrá más importante que la popularidad en un gobierno que expresamente, además abiertamente, ha reconocido que ese es su norte. En la medida en que la gente responde a sus decisiones o a sus medidas, por ahí se orienta su actividad. El presidente ha dicho incluso que ha mantenido programas que aunque que no tienen resultados, lo ha dicho públicamente, que no tienen resultados, pero a la gente le gusta, él los mantiene. Entonces ha dicho varias veces lo importante que es la popularidad. Llama poderosamente la atención que a pesar del rechazo mayoritario, incluyendo obviamente a sus propios seguidores de la ley del Bitcoin, el gobierno sigue adelante y el 7 de septiembre amaneceremos seguramente con esta nueva moneda de curso legal. En el tema de la reforma de la Constitución, yo quizá la advertencia que quiero enfatizar es que se trata de una reforma que depende esencialmente de una sola persona, y esa persona es el presidente. Vea la figura de lo que usted acaba de describir. Esta comisión ha preparado una nueva constitución
que va a ser presentada al presidente el día 15 de septiembre. Así lo dijeron. No, ellos, así ¿no? lo ha dicho, efectivamente. Y están en una fase en este momento de 1 mes y 5 días de validación, le han llamado. Es decir, exponer la ley, para la reforma, a la Constitución, para que la gente diga que está de acuerdo o no. Pero significa básicamente eso. No es ninguna consulta, es una validación. Y el día 15, el presidente va a recibir este paquete de reformas, esta nueva Constitución, y él va a decidir qué parte de ese paquete de reformas va a ir a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, todos sabemos que la Constitución hoy día, la Constitución vigente, dice que nada más tienen iniciativa de reforma a la Constitución 10 diputados o más. Habrá en ese momento una simulación donde seguramente 10 diputados van a levantar la mano y van a decir, presidente, nosotros llevamos esta reforma a la Asamblea para que se conozca y se pueda discutir. Esa será la simulación, eso se llama fraude a la Constitución, de hecho. Y dirán, no, esto no es una iniciativa mía, sino es una iniciativa de la Asamblea Legislativa. Al margen de esto, lo que está clarísimo es que el contenido definitivo de esa Constitución depende de una sola persona. Es una reforma, es una Constitución de una sola persona. Es la Constitución de Bukele. Es su Asamblea, es su Comisión de Reformas ad hoc, y luego además es su Corte y su Sala de lo Constitucional la que eventualmente podría controlar la constitucionalidad de esa reforma en caso que ésta violara la Constitución vigente. David, hay algunas reformas, son muchas reformas, pero dentro de algunas de las reformas, algunos dicen que hay que poner atención al artículo 0, que se le está denominando, y que es el que establecería que se antepone el Estado a los derechos de los ciudadanos. O sea, como en constituciones anteriores, en las primeras, tendría que ser en función de los intereses del Estado. ¿Es así? Sí, estamos desde Cristosal generando un diálogo con diferentes organizaciones y sectores sobre este tema y hay mucha preocupación. Precisamente yo en intervenciones anteriores, en la entrevista a Eduardo, hablaba del principio de la dignidad humana, que consagra a la persona como el fin de la actividad del Estado. La redacción de la reforma parece cambiar ese orden de prioridades, ¿no? La soberanía que el pueblo ejerce se fusiona, ¿verdad? O se limita, ¿verdad? Y se da preeminencia al poder del Estado. Existen igual preocupaciones por otras disposiciones que parecen afectar la forma de gobierno democrática y representativa que están en esta propuesta de reforma y dijéramos más allá que de manera imperfecta, a veces inadecuada, se está tratando de reconocer algunos derechos que no tenían rango constitucional. Esto será poco o valdrá de muy poco si cambiamos la forma de gobierno, consolidamos el autoritarismo. Este régimen autoritario que se denomina de las nuevas ideas realmente tiene una semejanza tan grande a los regímenes del siglo XX, Eduardo, que sorprende, es paradójico. No, da golpes de Estado, se apoya en el militarismo, después del golpe de Estado quiere generar una nueva constitución que le legitime por la fuerza. El proceso constitucional, de reforma constitucional no es legítimo, como ya dijo José, no ha nacido de los sectores, de las demandas históricas de todos los sectores de la vida nacional, como ha sido, por ejemplo, el proceso reciente también en Chile, sino que es desde un pequeño grupo, élite, vinculado al presidente, dirigido por el vicepresidente Ulloa, que ha actuado como un constituyente disfrazado para entregar al presidente, ni siquiera al pueblo, ni siquiera a los sectores de la vida nacional, la constitución que legitime su régimen autoritario. Creo que por todo el contexto que hemos hablado, es un esfuerzo que no debe tener lugar ahora, porque servirá nada más para justificar, para legitimar el autoritarismo y no realmente para cambios constitucionales democráticos. El Estado constitucional de derecho en El Salvador no existe y el mismo régimen que lo ha neutralizado es el que quiere hablar de una reforma constitucional. José, ¿crees que hay espacio en la Asamblea Legislativa, que es el lugar donde corresponde el debate, el análisis, la discusión de esta propuesta de reforma a la Constitución? ¿Se abrirá realmente y los aportes podrán ser incorporados o la posibilidad de modificar el documento que sea enviado a la Asamblea?
Creo que sí podría ser modificado. No creo que esas modificaciones resulten de una consulta ciudadana, de espacios, digamos, de participación para sectores sociales, sino más bien seguramente ajustes en línea a reforzar las intenciones que hay detrás de la reforma. Yo quiero llamar la atención de una disposición que está en la nueva Constitución, en la Constitución de Bukele. Tanto la Constitución vigente como la Constitución que se va a presentar al presidente el 15 de septiembre reconocen la independencia de los jueces. Entonces, creo que ilustra muy bien que lo más importante de esta reforma no está en el texto. Efectivamente, la reforma dice que los jueces son independientes, que gozan de independencia. Lo más importante está en el contexto autoritario del que ya hablaba David. Este es, primero, un símbolo de refundación de la República. De hecho, el preámbulo de la Constitución, en una cosa absolutamente inédita, también es reformado. Y en el preámbulo se habla de la necesidad de que en el tercer siglo de la República tengamos un nuevo texto constitucional o que reformemos las reglas fundacionales del Estado. Esa es, digamos, la primera parte que no está necesariamente en el texto, ¿verdad? La utilización de ese símbolo para reforzar la idea de que hay un antes y un después de este gobierno. Y ese es un símbolo muy poderoso en política, porque sirve para excusarse, por ejemplo, de que todavía no puedo hacer lo que prometí si no tengo mi nueva Constitución. Sirve también para distanciarse de todo aquello que vino antes de mí y poder recomponerlo, destruirlo, apartarlo, desconocerlo, incluyendo la propia Constitución. Y también sirve, por supuesto, hay que decirlo, y creo que está pero clarísimo, que este es un programa de la campaña política del 2024. En la medida en que si se sigue el procedimiento que hoy día está establecido en la Constitución, en el 248 de la Constitución, esa reforma de la Constitución, una vez aprobada por esta legislatura, deberá ser ratificada por una mayoría calificada en la siguiente legislatura. Y obviamente, pues el partido del presidente va a tener que conseguir los votos necesarios para esa ratificación por mayoría calificada. José, gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo esta noche, pero gracias por compartir la visión con los televidentes. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias. Que estén bien. David. Gracias, Eduardo, José, y gracias a la audiencia que nos ha seguido esta noche. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten su fin de semana y su cita con nosotros.